doy gracias a los pastores Kevin y Liliana y a su hermosa familia Trillos por permitirme compartir los tesoros de Dios con la iglesia en Florida Blanca. Ahora quiero invitarles a que tomen su agenda y tomen su esfero para registrar las revelaciones de nuestro Dios. ¿Sabía usted que cuando el pueblo de Dios y los hijos de Dios tienen una relación profunda con el Espíritu Santo, el Padre no permite que su iglesia entre en adormecimiento, en tibiezas, en quietud, sino que quiere mantenerla activa y avivada? Es lo que quiere el Padre con su iglesia. Por eso hoy quiero que registre ahí en su agenda las ventajas o los beneficios de servir al Señor. Él quiere recordarnos que servirle a Él tiene ventajas, que servirle a Él tiene beneficios. Y decimos, pero ¿por qué el Señor quiere recordarnos eso? ¿Por qué nuestro Dios quiere recordarnos eso? Acordémonos del apóstol Pablo, un hombre comprometido con el Señor. Y él dice, él habla, él pronuncia y dice, ¿quién me liberará de este hombre de muerte? Que queriendo hacer el bien, siempre hago ¿qué? El mal. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo, porque el Señor conoce nuestro corazón, el Señor conoce el corazón de nosotros. En ocasiones nosotros creemos que por recibir a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, hemos cumplido, que por a veces asistir a la iglesia hemos cumplido, que porque pagamos el diezmo o la ofrenda hemos cumplido. Y a veces nos volvemos grandes deductores de la bendición del Señor, del tiempo de Dios, de la palabra de Dios, del diezmo. Vamos a poner un ejemplo sencillo, pero que es muy normal en el pueblo de Dios. Un hombre que gana 1,000,000 de pesos y él sabe, un siervo de Dios sabe que debe pagar el diezmo de ese 1,000,000 de pesos. Pero de pronto él adquiere una deuda y la cuota que le queda de esta deuda es de 200,000 pesos. Entonces él mira que su hijo no tiene zapatos. Entonces, y el valor del calzado de su hijo es de 200,000 pesos. Entonces, ese siervo de Dios sigue deduciendo. Dice, ya no debo pagar el diezmo de 1,000,000, de 800, sino de 600,000 pesos. ¿Por qué? Porque tenía otras necesidades y otras prioridades. Se olvidó que el servir a Dios tiene ventajas y tiene beneficios, pero de servir de una manera correcta al Señor. Tiene ventajas y tiene beneficios. Eso es lo que Dios quiere recordarnos a través de esta su palabra. Que no sintamos que por el hecho de haberle recibido en nuestro corazón, Él tiene que bendecirnos. Él tiene que estar muy agradecido, sino tener un corazón dispuesto para Él. No sea que nos pase como ahí en Daniel, capítulo 5, versículo 27. Ahí en el capítulo 5 de Daniel está hablando de Belsasar, el hijo de Nabucodonosor. Él blasfemó contra Dios, usando las cosas sagradas de Dios para mal. Y viene una escritura en la pared. Yo sé que usted, iglesia, conoce este pasaje, yo lo sé. Por eso solamente lo voy a tocar someramente. Pero ahí en el versículo 27 encontramos una frase donde él llama a magos, astrólogos, para que le traduzcan lo que quiere decir aquellas frases que aparecieron escritas en la pared. Él tiene miedo, tiene terror. Y viene Daniel, que es uno de los escogidos, y hombre de Dios, siervo de Dios. Y ahí en el versículo 27, hago en marco, ahí ese versículo, donde dice la palabra tekel, tekel. Y le dice
Daniel a Belsasar, ¿qué significa esa palabra tekel? Tekel. Dice, ha sido pesado y ha sido hallado falso. Entonces el Señor no quiere que ninguno de sus hijos sea hallado falso, sino que sea pesado y sea hallado correcto. Tekel, tekel. Ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falso. Es lo que Daniel le traduce a Belsasar. Y viene entonces el juicio sobre él. Pero vamos a mirar un cuadro más profundo, más hermoso. Quiero que escriba ahí que Segunda de Crónicas, capítulo 28, versículo del 1 al 14. Regístrelo. Es Segunda de Crónicas, capítulo 28, versículo del 1 al 14. Me encanta cuando estoy enseñando la palabra, resumir y ampliar el margen de la palabra del Señor. Ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 28, versículo del 1 al 14, está el rey David hablando. Él reúne a los principales, él reúne a los valientes, él reúne al pueblo de Israel para hablarles y les dice desde el versículo 1, quiero que sus ojos estén ahí en esa cita, ahí en la palabra del Señor. Y él les dice, ustedes conocen que en mi corazón ha habido la necesidad de edificar casa para Dios, casa hermosa para Dios. Ustedes conocen el trabajo que he tenido y que me he esforzado para edificar casa a Dios. Un hombre que conoce los beneficios de servir, las ventajas de servir a Dios. ¿Quién era? El rey David. El rey David sabía eso. Y él tenía un anhelo profundo por edificar la casa del Señor. Pero él dice, el Señor ya me contestó. Y el Señor me dijo, tú no puedes edificar casa para mí, porque tú has sido hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero quiero invitarlo que fije sus ojos en el versículo 4 de Segunda de Crónicas, capítulo 28. Fije sus ojos ahí lo que dice, porque luego ampliaremos el margen de la bendición de la palabra de Dios. Dice, pero Jehová, tiene sus ojos ahí puestos en la palabra. Siga, no se deje engañar, compruebe que estamos leyendo las escrituras correctamente. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió. Está hablando ¿quién? El rey David al pueblo de Israel. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre. No vaya a perder el renglón precioso. Dice, pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre, para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. Fue el Señor el que me eligió. Está diciendo y contando el rey David al pueblo de Israel. Porque a Judá escogió como caudillo. No deje caer una sola sílaba. Porque a Judá escogió como caudillo. Y de la casa de Judá, está diciendo el Señor, a la familia de mi padre y de dentro de los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre Israel. Es lo que está contando. Entonces nos volvemos un poquito más hacia atrás y recordamos que el Señor, después de cortar a Saúl por haberle fallado, entonces envió al profeta Samuel a la casa de Jesed, que era el padre de David, en Judá. Entonces, él está diciendo, allá envió al profeta Samuel. Y el profeta Samuel, cuando llegó a mi casa, vio a mis hermanos fuertes,
grandes, altos, monos, elegantes, los vio y dijo, se le alumbraron los ojos al profeta Samuel. Y dijo, este es, cuando vio el primero. Pero el Señor inmediatamente habló al profeta Samuel y le dijo, quieto ahí, usted no va a usar esta redoma de aceite en ese hombre, ese no es mi elegido. Por eso le está diciendo, de entre mis hermanos y de entre la familia de Judá, me escogió que a mí. Luego pasa al otro y al otro. Y cuando ya no queda ninguno más ahí en casa, y él listo con la redoma de aceite para echarla sobre el elegido. No había más. Y le pregunta a Gesed, ¿no tienes más hijos? Y Gesed dice, sí, por allá hay uno cuidando ovejas. Por allá hay uno lejos, y él dice, tráigamelo. Y cuando en Samuel lo ve, él no tuvo esperanzas en David, pero el Señor le dijo, ese es. Saca la redoma de aceite y úngeme a David como rey. Sabemos que David era un joven que adoraba y confiaba profundamente en el Señor. Fue el que cortó la cabeza de Goliat, fue quien el rey David, y Samuel tiene que obedecer, y él dice, me escogió a mí, me escogió que a mí. Yo sé que quisiera avanzar para el presente, pero estoy aquí en el Antiguo Testamento y aquí me quedo hasta que el Señor diga avance en el presente y hacia el futuro. Entonces, él está muy orgulloso de que Dios lo hubiera escogido. Dice una palabra, dice, y a Judá escogió como caudillo. ¿Qué quiere decir caudillo? Que dirige, que forma un gran ejército. El Señor tenía el propósito de sacar de Judá un gran ejército. Es el ejército que enfrenta a los filisteos. Es el ejército donde llega David y toma la onda y se enoja y se para fuerte y dice, estos incircuncisos que desafían al pueblo del Dios viviente. Era David un varón que sabía que servir al Señor traía ¿qué? Grandes ventajas. Y es lo que ahí él está hablando en el versículo 4 de Segunda de Crónicas, capítulo 28, versículo del 1 al 14. Ahora quiero que fije sus ojos en el versículo 5. Lo que sigue hablando David, estamos en la historia, estamos en los sucesos pasados, en los sucesos maravillosos de un hombre que confió en que el servir al Señor traía grandes ¿qué? Ventajas o bendiciones o beneficios. Entonces ahí en el versículo 5, tenga la bondad de bajar sus ojos hacia la palabra y comprobar. Dice, y de entre todos mis hijos, dice David, porque Jehová me ha dado muchos hijos. Está hablando, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová. Está orgulloso David y dice, el hecho de que yo crea y le sirva también trae bendiciones sobre mis hijos, porque son muchos mis hijos, especialmente sobre Salomón, mi hijo, para que se siente sobre el reino de Jehová, el reino de Dios. Es lo que está hablando y contando el rey David al pueblo de Israel. Pero ahí en el versículo 6, nuevamente está ahí el rey David. Dice, y me ha dicho Salomón. ¿Cuántos se sienten orgullosos cuando hablan bien de sus hijos? Ahora Dios está hablando bien de un hijo de David, del rey David. Y dice, me ha dicho en el versículo 6, Salomón, tu hijo, edificará mi casa y mis atrios, porque a este, escuche eso bien, a este he escogido, a este he elegido
para que sea mi hijo y yo le sea ¿qué? Su padre. Para que él sea mi hijo y yo le sea ¿qué? Su padre. Ay, Dios. Por tanto, ahí en el versículo 9 encontramos a David aconsejando a su hijo Salomón. Y le dice, y tú, Salomón, hijo mío, versículo 9, dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. No se olvide, si tiene ahí un resaltador, hágalo sobre la Biblia, resáltelo. Y si no, entonces vaya a su agenda y registre cómo le sirvió, cómo quería el rey David que Salomón le sirviera a el Señor. Dice, con corazón, número 1, perfecto. Dice, con ánimo, ¿qué? Voluntario. Porque yo lo he hecho con el Rey de Reyes, yo lo he hecho con mi Padre Celestial, y Él ha traído grandes ventajas para mí y para mi descendencia, para mis muchos ¿qué? Hijos, lo ha traído el Señor. Tremendo, en la Biblia está registrado la gloria que cobijó al rey Salomón. Cuando él ya edificó el templo, cuando él consagró el templo, la Biblia relata que la gloria de Dios descendió sobre aquel lugar cuando Salomón hubo orado consagrando la casa del Señor. Un hombre que se movió profundamente en obediencia y sabiendo que el servir a Dios traería grandes ¿qué? Ventajas para su vida. Un hombre rico, un hombre con joyas, un hombre con mucho oro, fue con mucha sabiduría, con mucha inteligencia. Cuando la gloria de Dios descendió sobre el templo, cuenta, relata la Biblia, la palabra del Señor, relata que la gente que pasaba por el lado de aquel templo no podía seguir, tenía que caer de rodillas delante del Señor, delante de aquel lugar. Dice que los sacerdotes no podían ministrar porque la gloria de Dios se movía de una manera perfecta y hermosa. Así relata la Biblia. Pero ahora quiero que usted, uno a uno, registre los beneficios, por qué vino estos beneficios sobre el rey David, sobre sus hijos y sobre Salomón. Número 1, luego iremos con nosotros, iremos al presente, iremos a nuestras generaciones, pero quiero que toda esa gloria que nos relata Segunda de Crónicas, capítulo 28, del 1 al 14, sepamos por qué vino. Número 1, porque había un rey. Voy despacio para que usted lo pueda registrar ahí en su agenda. Número 1, porque había ¿qué? Un rey, porque había un padre, porque había un hombre que creía que el llamado de Dios era de grande bendición, que el llamado de Dios, ¿cómo se pondría feliz David cuando llegó frente al profeta Samuel y fue ungido como rey de Israel? Hoy yo me imagino a aquel joven orgulloso, feliz, era un hombre convencido de que el llamado de Dios era de grande ¿qué? Bendición. Segundo, había un rey que se llama David. Había un padre, el padre de muchos hijos, y el padre de ¿quién? De Salomón. Era un rey, era un padre, era un hombre conforme al corazón de Dios. Eso dice la Biblia, que David tenía un corazón
conforme al corazón de Dios. Y eso trajo ¿qué? Ventajas y bendiciones para sus generaciones. Y eso era ¿quién? El rey David. Un rey, un padre, un hombre, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y que vivía y se gozaba en el secreto de Dios. Los que conocemos la palabra sabemos que David danzaba de alegría delante del arca del pacto, sin importar lo que pasara o lo que estuviera ¿qué? Sucediendo. Eso hacía el rey ¿qué? David, el padre y el hombre. Tercero, no sé si voy muy rápido, pero aquí vamos. Dice en el tercero, había un rey, un padre, un hombre cuyo corazón tenía la amplitud de la visión para edificar casa sublime para Dios. El deseo del corazón de David era hacer una casa hermosa, una casa agradable para Dios. Esa era la visión del corazón de un rey, de un padre, de un hombre. Una casa que sublime. Número 5. Estamos hablando de lo que relata de la confianza del rey David para con Dios y los beneficios y las bendiciones y las ventajas que cayeron sobre este rey, sobre este padre, sobre este hombre por servirle al Señor. Número 4. Un hombre que tenía la amistad y el amor de Dios para entrar en sus cámaras de sabiduría y entrar en ellas y sacar los planos perfectos del templo. Porque fue Dios quien le reveló a David los planos perfectos para edificar casa para él. En esa relación vino ¿qué? Una revelación sobre David. En esa comunión, en ese amor del rey, del padre y del hombre con el Señor, vino esa sabiduría para hacer los planos del templo y fuese un templo perfecto. Número 5, había un rey, no lo olvide, había un padre, había un hombre que aunque todo lo consiguió, oro, plata, lino, telas, madera, todo lo consiguió, él no escatimó nada, sino que se alegró de ver que Dios había escogido a Salomón y le entregó todas estas cosas juntamente con los planos revelados por Dios al rey David a su hijo Salomón. Y él estaba orgulloso de que Dios hubiera escogido a su hijo para ponerlo en el trono de Jehová de los ejércitos. Estaba muy feliz. Ahora todos sabemos y está claro para nosotros que David ya no existe, ya murió. Que Salomón no está. Que muchos hijos tenía David, pero no está. Ahora hay una nueva generación enmarcada en la bendición del Señor. Dios nos está llamando. Dios quiere colocar sobre nosotros el sello, hermanos, de la bendición de Dios. Miremos ahí que tenemos que estar convencidos, hermanos, de que Dios me ha llamado a mí. Y Él no dejará que yo me adormezca. Él no dejará que yo me quede quieto. Él continuamente traerá, igual que al rey David, las revelaciones de la grandeza de su palabra para levantarme, para levantar ese trono con que Él gobernará
a las naciones. ¿Cuáles naciones? ¿Las del Antiguo Testamento? No. ¿Las del Nuevo Testamento? No. Las que usted está pisando ahora. Dios quiere colocarle ese sello a usted, el sello de la victoria. Dios quiere que cuando usted ore, que cuando usted haga guerra espiritual, que cuando usted ayune, usted pueda creer que Dios le ha llamado, que Dios le dará la victoria en todo lo que usted le pida. ¿Se la dio a quién? Al rey David. ¿Se la dio a quién más? Se la dio a Salomón y a los muchos hijos. ¿Y a quién? Y a los muchos hijos de David. Se la dio a ellos, pero ahora me tiene a mí. Ahora me tiene a mí. Usted párese y diga, ahora el Señor de señores me tiene a mí. Ahora Él quiere ponerme sobre las naciones. Él ahora quiere que yo me levante para bendecir a las naciones. Eso es lo que quiere Dios. Hombres que quieran recibir el sello de la victoria. Que quieran recibir ¿qué? El sello de la victoria. Dios quiere hombres y mujeres que sepan claramente que todo lo podemos en Cristo. Todo lo podemos en Cristo. ¿Quién le dio las revelaciones al rey David? El Señor. ¿Quién amaba al Señor? El rey David. Entonces, ahí en Romanos, capítulo 8, versículo 28. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a ¿qué? A bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios me ha llamado para bendecirme. El servir al Señor trae ventajas. ¿Trae qué? Ventajas. ¿Trae qué? Bendiciones. Ahí Romanos 8:28, por si no lo ha registrado en su agenda. Y sabemos, o sea, tengo que saber que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son ¿qué? Llamados. Dios quiere hombres y mujeres, hermanos, hombres y mujeres que caminan no por vista, sino por fe. No por vista, sino por fe. Dios quiere hombres, padres, mujeres, hermanos amados, que conocen los secretos de Dios, que oyen su voz y en ella están felices y confiados. Que cuando la revelación de la palabra sale en su altar, yo soy ¿qué? Feliz. Yo me gozo de ello. Hoy hablaba allí con algunas compañeras de trabajo y daba un testimonio y yo decía, pero y de una petición que tenía para con el Señor bastante importante. Y ellas me decían, pero Marta, antes no estabas triste por no tener lo que estabas pidiendo. Y yo le dije, no, estaba confiada en que el Señor haría, porque mi felicidad, mi gozo es escuchar las promesas de Dios sobre mi vida. Ese es mi gozo. El complemento de ese gozo son los beneficios que Él trae sobre mi vida. Dios en este momento está buscando hombres, padres, mujeres que abran su corazón enteramente a Él, enteramente a Él en su totalidad, que abran su vida para creerle a Él, para poder clamar con fe delante de el Señor. Dios está buscando hombres y mujeres que crean que Dios los está escuchando. Eso es lo que quiere Dios,
que usted tenga esa confianza tan grande que dice, si voy a formar una familia, si voy a entrar a formar una empresa, si voy a estar en lugares especiales, voy a entrar en las cámaras de Dios, voy a entrar en el corazón de Dios y de allí sacaré los planos, de allí sacaré la fórmula, de allí sacaré de los secretos de Dios para que toda bendición rebose sobre mi vida. Déjeme compartirle Jeremías 33:3, solo recordarle, porque yo sé que es una iglesia que tiene palabra, una iglesia que conoce las profundidades, los secretos de la Biblia, pero déjeme recordarle Jeremías 33:3. ¿Qué dice el Señor? Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. Es lo que Dios le está diciendo a su pueblo. Ahora ya no se lo está diciendo más a David, ya no se lo está diciendo a los muchos hijos de David, ya no se lo está diciendo a Salomón, ahora me lo dice a mí. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo te revelaré los planos para edificar tu familia. Yo te revelaré los planos para empezar tu empresa. Yo edificaré, yo mostraré lo que tú tienes que hacer. Y dice uno, pero mi familia yo la he educado bien. Una de mis compañeras, ella se mofaba de haber criado muy bien a sus hijos. De pronto ella empezó a contar situaciones de dentro de su familia. Ella quería liberar una de sus hijas que era lesbiana a puño. Ella es conocedora de la palabra. Ella asiste a una iglesia. Ella ha recibido mensaje tras mensaje, pero ella incitaba a su esposo para que golpeara a su niña cual hombre con hombre, y para que la reventara. Y ella iba a su trabajo y contaba que lo que le habían hecho a su hija antes. Ella decía, porque yo no voy a tolerar el pecado en mi casa. Yo decía, Espíritu Santo, dame la palabra y la oportunidad para aclararle a esta mujer que los demonios no se sacan a puños, no se sacan cortando el cuerpo de nuestros hijos, que hay otra manera correcta. Gloria a Dios. Dios me dio esa oportunidad de mostrarle las armas, de mostrarle los planos de Dios para liberar a su hija. Y en este momento hemos visto cambios radicales sobre la niña, buscando cuál fue el inicio, qué fue lo que pasó en aquel momento cuando ese espíritu inmundo vino sobre ella. Y empezamos a trabajar con los planos de Dios y hemos visto la bendición y la gloria de Dios. Por eso, para edificar nuestro hogar, nuestros hijos, para edificar nuestra casa, que podemos decir como el rey David, son muchos, necesitamos la revelación de Dios. Y Él está dispuesto a darnos, porque el servir a Dios trae ¿qué? Muy buenas ventajas, muy buenos beneficios. Ahí en Juan, no se le vaya a olvidar, Juan 15:16. No lo vaya a olvidar, por favor, porque esto hace parte de mi vida espiritual. Esto hace parte de los secretos de Dios. Esto hace parte del crecimiento espiritual mío. Y dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto
para que llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dé. Esa es la clave. Entender, hermanos, que el Señor me llamó a mí, no importando, hermanos, mi condición y mi pecado. Hoy atendí a una hermosa paciente, se ve que ha recibido la palabra del Señor. Estaba tan malita, sangraba tanto, y yo me arrimé, tomé su mano y dije: encomendemos nuestra vida al Señor, pidámosle perdón. Y ella decía: he cometido tantos pecados, he sido tan baja y tan sucia, que no creo que Dios me pueda perdonar. Y le dije: el Señor te llama hoy. Cuando conociste por primera vez en estos días la palabra del Señor, es porque Él quiere perdonarte. No interesa los pecados que hayas cometido. Si vienes a Él, Él te va a ayudar y Él te va a levantar y Él te va a llevar con Él, porque ese es nuestro Dios. Porque no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que lleven mucho fruto y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis en el nombre de Jesús lo puedan que recibir. Es la clave de entender y de crecer. Perdóneme estas lágrimas, pero toca y quebranta y mueve mi corazón. En la poderosa palabra de Dios encontramos el libro de Job, capítulo 42, versículos 10 al 17. Un hombre que pasó por la prueba, un hombre que perdió sus hijos, un hombre que perdió lo que tenía, y lo único que le quedó fue su esposa para acusarle. Pero la Biblia nos relata que Job permaneció firme en el Señor. A pesar de que sus amigos le decían: mire dónde le has fallado a Dios. Nadie sufre tanto si no ha pecado. Estaban acusando a Job terriblemente, pero Job permaneció firme en el Señor, no flaqueó. Él soportó la prueba, la enfermedad. Y ahí en el capítulo 42, yo estoy segura que Job sabía que el soportar la prueba traería grandes ventajas para él y para su esposa, a pesar de su incredulidad. Traería que grandes ventajas, grandes beneficios, grandes bendiciones para ella. Entonces ahí en el versículo 10 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job y aumentó el doble. Escuche eso: y quitó Jehová la aflicción de Job. Son 42 capítulos que usted los lee tal vez en un día, 2 días, pero si lo va a llevar a la vivencia de Job, serían tal vez muchos meses, muchos años tremendos para Job soportar la prueba. Pero él se sostiene. Y ahora en el capítulo 42, versículo 10, usted lee: y quitó Dios, y quitó Jehová, y quitó el Señor la aflicción de Job, y aumentando el doble todas las cosas que habían sido ¿de quién? De Job. En el versículo 12, y bendijo Jehová el postrer estado de Job,
más que el primero. Y habla de multitud de ovejas, de camellos, de bueyes, de asnas, multitud de cosas, de plata, de oro. Y dice y habla de 7 hijos varones y 3 hijas. Tremendo. En el versículo 16, escuche bien, las ventajas, los beneficios, las bendiciones de ser fiel, de estar en movimiento en la obra del Señor, en la presencia del Señor, en buscar estrategias, planos para que nuestra nación sea cambiada. No nos unimos con los que hablan mal de nuestra nación, con los que blasfeman contra nuestra nación, contra nuestros gobernantes. No somos de los que nos alegramos con el mal de nuestra nación, porque sabemos que eso no va acorde con Dios. Somos los que entramos a las cámaras de amor del Señor y extraímos los planos para bendecir y para edificar a las naciones. Amén. En el versículo 16 dice, y vivió Job 140 años. A veces decimos que mi padre ya tiene 90 y uno dice, 90. Y esta semana le tomaba los signos a una paciente y le preguntaba su edad, bien entaconadita, finita, bien peinada, perfumadita, y estaba ahí. ¿Cuántos años tienes? Y me dice 101 años. 101 años. Ahora dice la Biblia que Job vivió 140 años. En el versículo 17, ¿cómo murió Job? Como esta paciente de 101 años, como fuerte, perfumado, elegante, y murió Job viejo y lleno de días o de salud. Así estaba Job, sirviéndole a quién, al Señor. Así que Dios no nos quiere hallar como Belsasar. Ahí en Daniel 5, Él no quiere que nadie de su pueblo y de sus hijos pase por esto, de llamarnos Tekel, Tekel. Fuiste pesado en balanza y fuiste hallado falso. Él quiere hombres como Job, hombres como el rey David, mujeres, reyes, padres como ellos, que nuestros hijos reciban la mejor herencia. Esta semana hablaba con el pastor Kevin y él me hablaba emocionado de sus niñas, de esa familia Trillo, la cual he saludado hoy, diciendo comprometidas en la obra de Dios. Ahí estaba Salomón y uno más de los hijos del rey David. Ahí estoy yo, dígale al Señor, ahí estoy yo, porque a través de esta palabra que has traído a mi mente, yo no deduciré, yo no cortaré el tiempo contigo, ni mis diezmos, ni mis ofrendas, no interesa si no las puedo llevar a la iglesia. Yo haré llegar la bendición a los siervos de Dios. Yo haré que mi iglesia sea levantada, sea llena de la gloria de Dios, porque entonces el Señor bendecirá, Él traerá ventajas, Él traerá bendiciones, Él traerá su gloria sobre mi vida, como padre, como hombre, como siervo de Dios. Amén. Ahora cierre sus ojitos ahí donde está y comience a pensar en las cámaras de Dios. Comience a pensar en el amor de Dios, en lo que quiere Dios para mí. Quería Dios llamar
a David y dejarle quieto? Dice, y me ha puesto como rey de Israel. Paraíso le llamó. Y luego comenzó a moverlo en guerras para liberar a su nación, en compromisos espirituales profundos para levantar al pueblo de Israel y guiar a sus hijos. ¿Qué quieres, Señor, para mí? ¿Qué quieres que yo haga? ¿En qué quieres que te sirva, Señor? Porque yo entiendo hoy a través de Segunda de Crónicas capítulo 29, a través de Job capítulo 42, a través de toda la palabra que has traído este día a mi vida, que quieres que yo me mueva, que quieres traer ventajas, que quieres traer beneficios, que quieres traer bendiciones sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi nación. Colócame el sello hoy, colócame el sello hoy. Señor, Elías trabajó. Eliseo caminó detrás de Elías hasta que el manto de la unción cayó sobre él. Padre, yo quiero que tu sello de la victoria, que tu sello de gloria caiga hoy sobre mí como padre, que caiga hoy sobre mí como hombre, que caiga hoy sobre mí como mujer, que caiga hoy sobre mí como sierva y como siervo de Dios. No dejes que yo me adormezca. Te lo suplico, Señor, que aunque yo diga no, tu poder y tu fuego caigan sobre mí. Que yo pueda decir como Jeremías, no quiero llevar más la palabra, no quiero seguir, pero hay un fuego dentro de mí que hace que continúe. Ayúdame, dulce presencia de Dios. Ayúdame, Espíritu Santo, por favor, a tener una comunión, una relación, una unción fresca cada día delante de ti. Aleluya, aleluya, Señor. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra esta mañana, este día, en esta hora, Señor, en estos momentos, Señor. Muchas gracias porque ha llegado oportunamente a mi vida, ha sacudido mi corazón, tu revelación. Amén. Que el Señor los bendiga, iglesia preciosa de Florida Blanca. Que la gloria de Dios repose sobre ustedes. Amén.